qué ironía de verdad. Fíjense, yo no lo sabía, quizás ustedes sí, pero se acaban de cumplir 200 años desde la fundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 200 años. Hubo un evento hace 3 días donde se habló de esta conmemoración y este es el discurso, ahora se los dejo, de Norma Piña. Y la verdad, escuchen, porque a partir del 1 de junio todo esto se lo llevó el carajo, O sea, la Corte no va a volver a ser la misma jamás. La Corte va a regresar más bien a hacer lo que fue en los tiempos de la organización criminal del PRI. Es un lugar donde se beneficiaba a todos los cómplices del gobierno. Esa es la neta. No había independencia, vamos, ya ustedes saben. Y poco a poco se iba construyendo una nueva corte, un nuevo modelo, y llega López. Y se pelea con el Poder Judicial, porque le echan para atrás sus reformas. Van a capturar al último poder que les quedaba por tomar, lo van a hacer suyo, y pues ya saben, va a trabajar en beneficio de ellos, no de la gente. Eso es una tontería. El que crea que va a ser en beneficio de la gente, pues está profundamente equivocado. Entonces, pues, creo que vale la pena que escuchen. Habla de la historia Norma Piña de la Suprema Corte, cosas que yo ni siquiera sabía. Escúchenlo para que vean, para que se quede ahora sí que guardado en la memoria la historia de lo que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con muchísimos errores, si ustedes quieren, pero no estaba sometida al gobierno. Agárrense, porque se va a poner bien chido ahorita. Escuchen el discurso de Norma Piña. Muy buenas tardes, querido ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro Javier Lainez Potisek, ministras y ministros en retiro, magistradas, magistrados, juezas y jueces, doctor Rafael Estrada, personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación que hoy nos acompañan, amigas y amigos todos. Quiero agradecer la significativa presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia en la que conmemoramos el 2º centenario de la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como todos ustedes saben, en nuestro país existieron tribunales supremos previos y entre ellos el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, instalado en Ario, Michoacán. Pero fue a raíz de la primera Constitución de la Nación Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, que se mandató el establecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa norma fundamental estableció en su artículo 124 que la Corte Suprema de Justicia se compondría de 11 ministros distribuidos en 3 salas y de un fiscal. En cumplimiento de ese mandato, en marzo de 1825, como consta en nuestros libros de actas, que hoy están exhibidos por primera vez en este recinto, los entonces ministros Miguel Domínguez Trujillo, José Isidro Yáñez, Manuel de la Peña y Peña, Juan José Flores Alatorre, Pedro Vélez, Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete, Juan Ignacio Godoy, José Joaquín Aviles y José Antonio Méndez, así como Juan Bautista Razzi Guzmán, integraron la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con el fiscal Juan Bautista Morales. Esta Suprema Corte se constituyó en el antiguo local de la audiencia en el palacio que fue de los virreyes. Es decir, se constituyeron en la esquina noreste de lo que hoy conocemos como Palacio Nacional,
a unos cuantos metros de donde nos encontramos para iniciar la vida institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa primera integración enfrentó diversas vicisitudes para poder iniciar las funciones del órgano recién constituido. Y no me refiero solo a las complejidades que debieron solventar para estar en condiciones de iniciar el despacho de los asuntos por resolver, sino también a los infortunios propios de la vida nacional. Los ministros de entonces ejercieron sus funciones al tiempo que debían ser conscientes de las necesidades, exigencias y precariedades que marcaban la vida de nuestra incipiente nación. Dar cuenta de los retos por impartir justicia en estos 200 años no es una historia cómoda que contar. Esta aspiración se ha ido forjando desde la adversidad. Para perseguir el ideal de la justicia, siempre ha sido necesario sortear múltiples y complejos obstáculos diseñados por quienes cómodamente se benefician de una perversa situación de injusticia o de aquellos que piensan que el servicio público no requiere regirse bajo altos estándares éticos, sino que es una patente que los legitima para incumplir las reglas, para abusar del cargo y específicamente para abusar de quienes se encuentran en una situación de desventaja. Los caminos de la justicia han estado, están y estarán inevitablemente vinculados a los grandes desafíos nacionales. Es precisamente por eso que la historia de la Corte debe dar cuenta de los distintos recintos que la han albergado en diferentes ciudades de nuestra República y de los miembros que la integraron cada una de sus cortes. Basta recordar, por ejemplo, que en 1847 la Corte tuvo que trasladarse a la ciudad de Querétaro para impartir justicia desde la Casa de la Peña y Peña, a causa de la intervención norteamericana, o que en 1863 tuvo que instalarse en San Luis Potosí debido a la intervención francesa. Si toda Corte Suprema o todo tribunal constitucional tiene como mandato defender la Constitución, cumplir esta encomienda implicará, tarde o temprano, incomodar a los poderes públicos, fácticos o económicos, a todo aquel que pretenda, de algún modo, eludir dicha justicia. Si la tarea de la Corte es asegurar que se respeten los derechos y las libertades que la Constitución reconoce a todas las personas, entonces debe, invariablemente, procurar que todo poder público se ejerza dentro de los límites y con estricto apego a las reglas que la propia Constitución imponen a todo funcionario público. Los 200 años de historia de la Suprema Corte pueden también contarse a partir de una inevitable tensión entre los poderes públicos. Así, en algunos casos, a lo largo de su historia, la Corte ha tenido que confrontarse con otros poderes. En otras tantas situaciones, por el contrario, y de manera desafortunada, también podría decirse que la Corte decidió claudicar a su función de garante para evitar precisamente que aflorara y se desarrollara esa tensión. Podría darse cuenta de múltiples casos que pueden ser analizados a la luz de ese binomio. Los amparos promovidos por los hermanos Flores Magón para intentar superar las censuras y ataques de los que fueron objeto por el régimen porfirista. Los diversos juicios derivados de la expropiación petrolera
de la nacionalización de la industria eléctrica y de la banca. De manera más reciente, cabe mencionar el análisis relativo a la apertura de nuestra industria eléctrica, la militarización de la seguridad pública y, en última instancia, cuando analizó la posibilidad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas ocasiones en una crisis institucional. Esta también es la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han cambiado los recintos en los que se busca impartir justicia. Entramos y salimos los que aceptamos el gran honor y sobre todo la gran responsabilidad de integrar el alto tribunal. Cambia el contexto nacional, mutan los problemas que nos definen como país. La permanente transformación nacional encuentra como límite el deber ineludible de velar, de defender y hacer guardar nuestra Constitución como así lo juramos. Me refiero a la salvaguarda activa de los principios, los valores y los acuerdos conforme a los que hemos decidido regir nuestra vida como mexicanos. Este es y será siempre el papel de quienes aspiren a impartir justicia. Hoy homenajeamos ese legado. Hoy homenajeamos a quienes a lo largo de 200 años se asumieron el complejo compromiso de hacer realidad el ideal de la justicia. Y para dar cuenta de ese legado es que nos reunimos en este recinto. Tenemos un momento para reconocer, para agradecer a todos los que en tiempos pasados y presentes han defendido nuestra Constitución, nuestro México. Hoy, desde distintas maneras, pretendemos honrar a esta Suprema Corte. En primer lugar, a través de la presencia de cada uno de ustedes, de quienes integran, de quienes integraron el Tribunal Pleno. Al mismo tiempo, reconozco la presencia de quienes hacen posible día a día las funciones de esta Corte. En particular, quiero hacer mención de aquellas personas que con integridad han trabajado incansablemente en esta institución por más de 40 años de servicio. En segundo lugar, me es grato anunciar la apertura del micrositio bicentenario en la página de la Suprema Corte de Justicia, en el que cualquier persona podrá consultar una línea del tiempo con los hitos de la historia de la justicia en nuestro país. Este sitio también contará con un espacio que albergará el mayor repositorio de información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creado hasta la fecha, el cual permitirá a todas las personas, mediante un sistema de citas, acercarse a la Corte para obtener una copia digital de, entre otras cosas, el Semanario Judicial de la Federación y las sentencias de este máximo tribunal. En tercer lugar, rendimos homenaje a esta Suprema Corte dando cuenta de algunos de los reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por la defensa de los derechos de todas las personas. Por último, y para finalizar este evento, les pido nos acompañen a develar una placa para conmemorar a todas las personas que, a lo largo de estos 200 años y desde muchos frentes, han dedicado su esfuerzo a construir una mejor justicia para nuestro país a través de la defensa de nuestra Constitución. Que este legado perdure y se fortalezca en beneficio de las y los mexicanos. Muchas gracias.